Rompen las olas neblinosas a lo largo de la costa. Los soles gemelos se hunden tras el lago. Se prolongan las sombras. En Carcosa. Extraña es la noche en que surgen estrellas negras. Y extrañas lunas giran en los cielos. Pero más extraña todavía es la perdida Carcosa. Los cantos que cantarán las Híades, donde flamean los andrajos del rey, deben morir inaudibles en la penumbrosa Carcosa. Canto de mi alma, se me ha muerto la voz. Muere sin ser cantada, como las lágrimas no derramadas. Se secan y mueren en la perdida Carcosa. Este poema pertenece a una obra un poco olvidada, que, sin recibir tanto crédito, terminó formando las bases de un personaje misterioso en el mundo del Lovecraft. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy la Panda, y el día de hoy les traigo un resumen de una pequeña antología de relatos de terror, El Rey de Amarillo. Si bien este libro no es un clásico o novela como los que vengo resumiendo, me pareció que podría ser interesante traérselas para descubrirles un autor que en sí mismo fue una de las tantas inspiraciones del famosísimo H.P. Lovecraft. Este video se dividirá en 4 partes, una por cada relato corto, junto a mi opinión final. Dicho esto, comencemos. El Rey de Amarillo fue una colección de relatos cortos de terror publicada en el año 1895, siendo de los primeros trabajos del autor Robert William Chambers, un escritor estadounidense que, si bien empezó con relatos de horror cósmico, lentamente se fue volviendo un referente en novelas históricas, relatos de detectives y novelas románticas, amasando un gran éxito, llegando a entregar 80 libros a las editoriales, entre novelas y cuentos cortos. El propio Lovecraft, en una de sus cartas, afirmó que consideraba lamentable cómo alguien que había apuntado tan alto en el horror cósmico en sus inicios, terminara siendo un escritor más para las masas comunes. Deja que el rojo amanecer conjeture qué haremos, cuando esta luz de estrella azul muera y todo haya pasado. La primera historia inicia con un artista, nos cuenta cómo un caluroso día de verano abrió las ventanas de su estudio, con su visión posándose vagamente sobre el hombre de una iglesia cercana. Cuando miró con atención al individuo, sintió repugnancia por su figura blanquecina e hinchada, como un gusano de ataúd. El pintor regresó al caballete para continuar su cuadro, pero conforme pasaba el tiempo notaba que la figura se iba arruinando, dándole a la piel de la modelo un tono citrino, como si estuviera enferma. Le dijo a la chica que tomara un descanso e intentó usar aguarrás para borronear la pintura, pero solo lograba extender aún más la tonalidad enfermiza por el resto del cuerpo. Por más que intentara, no lograba quitar la pintura, al punto que terminó desgarrando la tela del cuadro. Frustrado, el pintor dejó el marco dañado a un lado, la modelo se fue a vestir y le ayudó a limpiar los pinceles. En cuanto se acercó al borde de la ventana, vio que el hombre de la iglesia seguía allí. La modelo se acercó a su lado para ver al hombre, comentando que le parecía haberlo visto en un sueño. La mujer había tenido 3 veces el mismo sueño, se despertaba en su cama para dirigirse a la ventana, en cuanto miraba a la calle, una carroza fúnebre pasaba debajo de ella, con el hombre de la iglesia siendo el conductor y el pintor estando atrapado vivo dentro del ataúd. La modelo tenía cierto nerviosismo de que sea un sueño premonitorio, aunque el pintor le dijo que no debía darle importancia. A la mañana siguiente, el pintor se entera por parte de su criado que la iglesia de al lado había sido vendida, algo que le alegraba ya que tanto el predicador como el organista eran bastante ruidosos en sus trabajos. El pintor se acercó de nuevo a la ventana, viendo la figura del hombre de la iglesia. Su criado le cuenta entonces cómo una vez, por como el hombre lo miraba fue a golpearlo y este no reaccionó de ninguna forma. Además de que cuando lo sujetó de la muñeca, se le había desprendido un dedo, lo que hizo al criado huir despavorido. Más tarde, cerca de las 9, había llegado la modelo quien no tardó en tomar su lugar para posar frente al pintor. En esta ocasión el cuadro había quedado mucho mejor que el anterior. Una vez terminado el cuadro, ambos limpiaron el estudio y almorzaron, tomándose un tiempo para fumar cerca de la ventana. Es aquí que el pintor le cuenta a la chica cómo había tenido un sueño de estar atrapado en un ataúd con tapa de cristal, con el hombre de la iglesia siendo quien manejaba el carro fúnebre y se detenía para verlo sobre el cristal. La modelo sollozó un poco,
El pintor intentó explicarle que no debía darle importancia a su sueño y que todo era una sugestión, aunque la chica confiesa que lo que la ponía mal era la idea de que se muriera ya que le importaba mucho. Luego de que la chica se fuera, el pintor decidió dar un paseo por el parque reflexionando sobre su relación con la modelo. Sin embargo, se vio interrumpido cuando pasó cerca de la iglesia, donde otra vez estaba el hombre pálido e hinchado. El pintor ya se estaba hartando, pero al verlo pudo oír que le susurraba algo. ¿Has encontrado el signo amarillo? El pintor se dio la media vuelta, sin saber a lo que se refería, y regresó a su hogar. Sin poder haber dormido bien, el pintor recibió a la modelo a la mañana siguiente para otra sesión de arte. En esta ocasión, la chica le entregó un pequeño broche que se había encontrado hace tiempo. Era una pequeña chapa con un símbolo extraño hecho de oro. La mañana siguiente para el pintor había sido desastrosa. Se había resbalado y torcido la muñeca, impidiéndole pintar. Afuera estaba lloviendo mucho, por lo que no podía hacer otra cosa que quedarse en casa. Buscando algo para leer, el hombre vio un cuaderno forrado en cuero amarillo que no recordaba. Fue entonces que le pidió a la chica que se lo bajara del estante más alto. Aquel libro se titulaba El Rey de Amarillo, algo que le heló la sangre al hombre, pidiéndole a la chica que se deshiciera de él. La modelo no tomó en serio la advertencia del hombre y se escabulló de la habitación entre risas inocentes. Luego de media hora buscándola, el pintor logró dar con la chica en una esquina de la casa, pálida y temblando con el libro a sus pies. La llevó hasta su estudio para que se recostara en el sofá. Luego de un momento en silencio decidió leer él mismo el libro hasta el final. Ambos empezaron a hablar sobre la obra, atemorizados, pero el pintor se acercó a la ventana al oír el chirrido de unas ruedas. El carro fúnebre estaba frente a su hogar. Quiso bloquear la puerta, pero la sola presencia de la entidad del otro lado pudría los candados y cerrojos. La puerta se abrió sin mostrar nada. El pintor sintió como alguien lo abrazaba por detrás, le arrancaba el broche de oro y le daba un golpe en la cabeza que lo hizo caer al suelo, siendo el grito de la mujer lo último que escuchó. Apenas consciente, el hombre logra ver a la gente que entró a su hogar por el alboroto. El hombre de la iglesia estaba a su lado. Fue entonces que el cura declaró que aquel hombre no debería estar vivo y llevaba varios meses muerto. No nos burlemos de los locos, su locura dura más que la nuestra. Esa es la diferencia. La segunda historia inicia con un hombre narrando sobre la vida en Nueva York en los años 20 y cómo luego de una caída de su caballo sufrió lesiones graves en la nuca, causando un cambio de personalidad abrupto en él y teniendo que pasar una estancia en un asilo mental. En un punto de su vida, se topó con el Rey de Amarillo. No pudo terminar el libro al principio, decidiendo arrojarlo al fuego de la chimenea, pero rápidamente continuó su lectura pasando al segundo acto. Desde entonces había leído y releído el libro sin cesar. El narrador nos cuenta luego cómo un día que asistió a la apertura de una cámara letal, donde las personas con tendencias suicidas podrían morir de forma indolora y rápida. El hombre se fue del lugar hasta una pequeña armería donde se detuvo para visitar a unos conocidos, el armero de la ciudad y su hija, la cual era prometida de su primo. Tras pasar un rato allí, tomó su bastón y sombrero para irse a ver al señor Wilde, un hombre que todos consideraban loco, pero para el hombre era alguien bastante ilustrado que sabía cosas que nadie veía, como, por ejemplo, donde se encontraban las partes de una armadura antigua que el armero no lograba encontrar. Castaigne subió las escaleras que daban al apartamento del señor Wilde. El deformado hombre le hizo pasar y tomó asiento con él en una mesa, donde sacó un gran libro de contabilidad. El anciano le nombró al hombre varias personas cuyas reputaciones habían sido dañadas y necesitaban ser reparadas. Esto fue solo una forma de mostrarle a Castaigne que estaba equivocado sobre unas declaraciones que había hecho antes, de que el trabajo del anciano era inútil y nada lucrativo. Pasando del tema, los dos hombres discutieron brevemente de un plan que tenían. Al parecer pensaban causar una revolución en nombre del Rey de Amarillo. Al ver que el regimiento militar de su primo pasaba por la calle que daba hacia la ventana, Castaigne dijo que iba siendo momento de ir a ver a su primo. Antes de buscar a Louis, Castaigne fue a su casa, donde abrió una caja fuerte para sacar del interior una corona de oro que aseguraba haber sido usada por el Rey de Amarillo. Luego de eso, se fue al parque donde estaba la cámara letal, donde no tardó en toparse con Louis. Ambos hablaron un poco,
con Louis preocupándose un poco de que su primo se juntara con el señor Wilde ya que lo consideraba un loco, pero viendo que eso molestaba un poco a su primo dejó pasar el tema. Louis invitó a su primo a cenar junto con la familia de su prometida. Todos juntos pasaron una agradable tarde en los parques de la ciudad y mientras Louis les explicaba qué barcos había en el puerto cercano, el armero le pidió disculpas a Castaigne ya que el señor Wilde tenía razón sobre dónde estaban las partes faltantes de la armadura que buscaba. El armero quería compartir el crédito con Wilde, pero Castaigne aseguró que al anciano poco le importaba la fama o riqueza, ya que pronto ocurriría algo más importante. Sin dar detalles, Castaigne contó que pronto aseguraría la felicidad de la ciudad, de todo el hemisferio y hasta el mundo. Una mañana de mayo, Castaigne estaba probando la corona de su caja fuerte. Se había perdido tanto en su imagen que apenas notó que Louis había entrado a la habitación y estaba al lado suyo. El hombre guió a su primo hasta el estudio. Louis estaba preocupado por las actitudes ermitañas que estaba teniendo, pero Castaigne aseguró que estaba bien. Louis se levantó para pasear por la habitación, señalando que solo había libros de Napoleón. El hombre comentó que también tenía El Rey de Amarillo, pero Louis se negaba rotundamente a tenerlo cerca. Discutieron brevemente sobre la mala fama de la obra, pero Louis terminó descartando el tema para contarle a su primo que se iba a casar con la hija del armero y quería que fuera su padrino. Castaigne aceptó, solo si Louis se reunía con él a la medianoche para tener una charla privada. Cuando su primo aceptó y se fue, el hombre se acercó a su caja fuerte para tomar la corona y una túnica blanca bordada con el signo amarillo, yéndose rápidamente a ver al señor Wilde. En la casa del anciano, el hombre buscó un manuscrito llamado La Dinastía Imperial de América. El libro contenía una historia secreta, donde aclaraba que Castaigne era el primo del Rey de Amarillo, y que su destino era gobernar el mundo. Castaigne se dirigió hacia el parque donde estaba la cámara letal, esperando impacientemente la reunión con su primo a la medianoche. En cuanto Louis apareció, el hombre le insistió en que leyera el manuscrito. Louis se preocupó por el estado mental de su primo. Incluso para que se calmara aceptó el disparate de cederle el trono, aunque Castaigne se enojó pensando que todo era una forma de engañarlo para robarle la corona. El hombre amenazó a su primo con un puñal antes de salir corriendo al hogar del señor Wilde. Siendo perseguido, Castaigne subió al apartamento del anciano, colocándose la corona y la túnica bordada, extasiado en su propia locura. Cuando buscó al anciano, vio que éste estaba en el suelo con el cuello rajado. Antes de poder hacer algo, el hombre fue atrapado por las autoridades, gritando a Louis en su locura sobre haberle robado la corona y su lugar como el Rey de Amarillo. Señor, debería quitarse la máscara. ¿En verdad? Sí, es hora. Ya todos nos hemos despojado de nuestros disfraces, salvo usted. Pero yo no porto ninguna máscara. ¿No lleva una máscara? Casilda, no tiene máscara. El tercer relato inicia con Alec viendo a su amigo Boris sumergiendo un lirio en un líquido. Al sacarlo en el momento exacto, la flor se transforma en mármol puro con tonos azulados en el interior y un corazón dorado como si tuviera un rayo de luz atrapado dentro. Los hombres fueron al estudio del escultor para discutir sobre la naturaleza del descubrimiento. Boris se negaba a compartir aquel descubrimiento al considerarlo algo de naturaleza maligna, decidiendo llevarse el secreto a la tumba. Luego de un rato llegó Genevieve, la prometida de Boris y el amor secreto de Alec. Dejando el tema de lado, los tres jóvenes se fueron al salón para la cena. Otro día, mientras Alec visitaba el hogar de Boris, se lo encontró cerca del baño lavándose las manos con arcilla. Con una pequeña broma, su compañero lo hizo caer dentro de una fuente en el centro de la habitación, pero rápidamente se dio cuenta de que el líquido era el que usaba para convertir las cosas en mármol. Recuperando la compostura, cada uno continuó con sus cosas. Boris se fue junto a un empleado a una exhibición y Alex se quedó a pintar un biombo. El hombre decidió tomarse un descanso para fumar, yéndose a un cuarto exclusivo para eso, quedándose dormido luego de un rato, aunque se había despertado en la noche ya que Genevieve parecía estar observándolo en la oscuridad. A la mañana siguiente, Alec vio a Boris bastante inquieto, ya que Genevieve estaba teniendo una fuerte fiebre. Para distraerse, el hombre acompañó a su amigo a la fuente donde tenía el líquido extraño donde arrojaron un par de peces dorados. Mientras pasaba el rato, Alec tomó un libro para leer, El Rey de Amarillo. Cuando la fiebre empeoró, Boris envió a un empleado a buscar un doctor.
La joven Genevieve se acercó a ellos enferma, revelando lo que la afligía, su amor secreto hacia Alec. Aunque Boris no se veía molesto, no tuvo tiempo de explayarse ya que había llegado el doctor. Alec, inquieto y avergonzado por la situación, aprovechó para irse a su hogar, reflexionando en cómo durante tantos años había enmascarado sus verdaderos sentimientos. También el haber leído el libro tenía el efecto de acrecentar sus miedos y dudas. Alec despertó durante la mañana, cayendo también en una fiebre que lo dejó en cama por días. Quería hablar con Boris, pero esperó a tener fuerzas de enfrentar la bochornosa situación y teniendo esperanzas de simplemente desaparecer de sus vidas. Cuando Alec le pidió al empleado de Boris hablar con él, este le terminó confesando lo que pasó en los días que estuvo en cama. Genevieve había caído en la fuente con el líquido misterioso. Preso del dolor, Boris se terminó suicidando de un disparo en el pecho y el empleado se deshizo de tanto el líquido como de los estudios de su amo. Alec recibió el testamento de su amigo, donde le heredaba la mansión si algo le pasaba a él, y la chica también le dejaba todas y cada una de sus esculturas de mármol. Durante 2 años Alec evitó cuanto podía regresar a la casa de Boris, viajó por varios lugares, pero eventualmente supo que no podría huir para siempre. Se reunió con el empleado de Boris, ambos pasearon por París antes de que el hombre se mudara a la mansión. En su estancia, Alec intentó reunir el valor suficiente para entrar en el cuarto de mármol, donde yacía Genevieve petrificada. Un día, mientras leía una carta, Alec fue interrumpido por una sirvienta que cargaba un conejo blanco y luego apareció con unos peces dorados. Algo molesto, envió a la chica a su casa para luego ir a la sala de mármol. Vio en una mesa cercana la flor que Boris había convertido en mármol frente a él, pero ahora estaba blanda, frágil y liberaba su perfume. Fue entonces que se dio cuenta de lo que había pasado antes. Las puertas del estudio se abrieron de golpe y el hombre fue deslumbrado con la luz del sol, viendo ante sus ojos como Genevieve abría los suyos. Oh, tú que quemas en tu corazón por los que arden en el infierno, cuyos fuegos alimentas a tu vez, ¿cuánto se extenderá el grito? Tened piedad de ellos, Dios. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para enseñar y él para aprender? El último relato inicia en una iglesia. Mientras los feligreses buscaban su lugar para la misa, uno de los hombres sintió como el órgano tenía una melodía disonante a la cual estaba acostumbrado. La poca afinación estaba comenzando a irritar al hombre y se sorprendió que nadie a su alrededor se diera cuenta, pero para su fortuna, el predicador ya había pedido silencio para iniciar. El hombre había tenido problemas para dormir, debido a que había leído El Rey de Amarillo. Quiso concentrarse en el discurso del predicador, pero su atención se desvió al hombre del órgano que iba y venía por unas escaleras. En un momento cruzó miradas con el hombre, sintiendo que era objeto de un gran odio. La mente del hombre no paraba de divagar, yendo de un feligrés a otro. Finalmente decidió irse de la iglesia. Sin embargo, allá por donde fuera, el hombre terminaba cruzándose con el músico de la iglesia una y otra vez. Asustado, y luego de tenerlo cara a cara, decidió irse cuanto antes a su casa, subiéndose a un taxi. Mientras todos los vecinos estaban afuera, el hombre subió a la última planta, pero en cuanto miró sobre su hombro, vio al músico detrás de él. Intentó huir hacia la entrada de su barrio cerrado, pero las puertas de la entrada estaban cerradas. Mientras anochecía, el hombre no tuvo otra opción que enfrentarse a su perseguidor. El rechinar de los bancos hizo al hombre despertar. Confundido y pensando que todo había sido un sueño, buscó al músico, pero no lograba dar con él. Al momento de salir de la iglesia, vio cómo el mundo a su alrededor cambiaba, siendo transportado a Carcosa, donde el mismísimo Rey Amarillo se acercó a él para susurrarle. Sin dudas, El Rey de Amarillo es una colección de cuentos cortos bastante interesantes, sin irse muy al terreno de una alta fantasía. Logra plantear una serie de situaciones intrigantes que hace a uno querer saber en qué desgracia terminará el destino de los personajes, marcados por la presencia de una entidad más allá de su comprensión. Algunas personas no lo saben, pero aquí se formaron las bases de figuras del universo Lovecraftianos como el propio Rey de Amarillo y la ciudad de Carcosa. Aunque lamentablemente, como dije al principio, el autor no continuó con estos tipos de relatos.
yéndose más a novelas románticas que probablemente veas en alguna edición que recopila estos 4 relatos y alguna que otra historia. Pero eso no quita el hecho de que es bueno darles una oportunidad a sus demás obras. Tal vez termines descubriendo a tu nuevo autor favorito o puedas expandir tu estantería de libros. Bueno, ese sería el resumen de esta ocasión. Sé que es más corto a lo que suelo traer, pero creo que no está de más alejarse un poco de los clásicos conocidos para explorar nuevos escritores. Si te gustó, deja tu like, no olvides suscribirte para estar al tanto de los futuros resúmenes, y comenta qué otros libros te gustaría que trajera o si ya conocías el libro de antes y qué te pareció a ti. Soy la Panda, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas.